Bueno, que los patitos estamos a día 25 de enero, pero de 1995. Aquel día, un equívoco puso a Rusia en prealerta general al detectar un cohete noruego lanzado en pruebas. Es un momento de estos que a veces no se ponen en el frontispicio de los peligros para la globalidad y de posible inicio de una guerra termonuclear mundial. Hay quien dice que fue un globo detectado y otros que fue eso, un cohete noruego lanzado en pruebas. Estas situaciones, en una Rusia que ya no era capaz de mantener esos equipos de detección, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, espacio temporal me refiero, pero tampoco en el financiero, eso es más que evidente. Nos encontramos ciertamente con una Rusia que, por el otro lado, intentaba ser abierta, intentaba ser democrática, y tenía un cierto componente de búsqueda de cierta libertad, cierto ámbito liberal, y que tenía ciertos desafíos, incluso electorales, en el año 93, pero también, sobre todo, en el 96, en una película con Jeff Goldblum, de aquella campaña en la que hacían una campaña para un candidato perdido, derrotado en unas primarias, no recuerdo si demócratas o republicanas, en Estados Unidos, y a ese equipo, el de Boris Yeltsin, le llama y le reclama para que haga la campaña porque en aquel momento Boris Yeltsin tenía la campaña perdida, estaba derrotado. No recuerdo si era respecto de eh, el candidato de la derecha ultrapopulista o el comunista, si Sirinovsky o Zyuganov, ¿no? Da igual, no importa. La cosa es que tenía la campaña perdida, las encuestas le daban derrotado, y estos muchachos fueron a Rusia para intentar dar la vuelta, y al final lo consiguieron, con momentos bastante alucinantes. Tan alucinantes como el hecho propio de que Rusia atravesaba unas circunstancias bastante excepcionales en las que fue la propia Rusia la que se metió en ese berenjenal. Porque reconoció la implosión interna. Hay quien luego dice, no, conspiraciones, porque la OTAN, porque si el Club Bilderberg, con la trilateral, y Davos, y todo Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Papá Pitufo, hicieron posible que se metieran los Chicago Boys y el club de Roma y la escuela de Austria, la escuela austríaca. Se metieron una vainada, una empanada de asuntos que no tienen nada que ver, pero para construir un relato. Decía Tyrion Lannister que el relato es más importante que el oro, que la plata y que cualquier otra cosa. Y cuando llega su momento, es una fuerza poderosa, que es imparable. La historia de un relato, el relato de un momento, el relato de unos personajes. Y eso es lo que se ha construido respecto de lo que sucedió en la caída de la Unión Soviética y la posterior conversión en Federación Rusa. Ciertamente hay ingredientes debido a la falta de explicaciones, sobre todo para los rusos, pero con apertura ciertamente en ese glacis entre la Unión Soviética y el putinismo, que abrió los archivos. Fue posible en los años 90 entrar en esos archivos y conocer qué había ahí dentro. Luego se ha vuelto a cerrar. Cierto es que cuando ese Yeltsin se sube al tanque en agosto del 91, en ese momento del golpe de Estado de agosto, entre las fuerzas conservadoras, los del KGB, la pata negra comunista, esos eran los conservadores. Los revolucionarios eran Yeltsin y un poquito Gorbachev, porque querían cambiar el régimen desde dentro. Querían evolucionarlo para hacerlo compatible con las nuevas ideas, con los nuevos tiempos, que el régimen fuera viable, menos corrupto, menos desestructurado. Pero el problema es que las fallas eran estructurales. El propio sistema había generado todas esas fallas de dificultad en el ámbito industrial, de productividad, de trabajadores, de asalariados, de
unos esquemas, como decíamos ayer, en el ámbito sindical, que en 1962 llevaron a una huelga en el centro de Moscú que tuvo que ser reprimida a fuego. Por lo tanto, tenemos ahí una situación en la que debemos comprender cómo se produce esa caída de la Unión Soviética para ser capaces de entender cómo se reproduce el esquema en los años 90 hasta llegar a Putin en el momento final del año 2000. Bueno, en el año 99 hasta el 2000, porque fue el 31 de diciembre del año 1999 cuando Boris Yeltsin, por sorpresa, dimite y el 1 de enero del año 2000 hay un nuevo presidente en Rusia, el que había sido primer ministro en los 6 meses anteriores y que en buena medida debe de ser por ese efecto 2000 o la supuesta entrada del nuevo milenio para Rusia, a pesar de que la entrada formal en el nuevo milenio es el 1 de enero de 2001. Por tanto, técnicamente, por ejemplo, en la otra potencia fue Bill Clinton. Fue Bill Clinton el que entra en el nuevo milenio, a pesar de que tuviera un mandato en el nuevo milenio de tan solo 20 días. Pero 20 días son 20 días, ¿eh? Boris Yeltsin también tiene que saber un pequeño detalle, como es el hecho de que el Soviet Supremo, que todavía seguía existiendo como tal, en 1992-93, por elementos que no han sido estudiados o conocidos por el gran público, pero están ahí, le llevaron a la destitución del presidente, un impeachment. Un impeachment que está ahí, con causas razonablemente estructuradas, mucho más que a Fernando Lugo, que le destituyeron por algo parecido a lo que sucedió en Casas Viejas en la época de la Segunda República, en España. Impeachment políticos como los que suceden habitualmente en Perú, que no necesitan ninguna justificación, simplemente una mayoría en la Cámara Legislativa. Pues en Rusia hubo ese impeachment. Un impeachment como el de Andrew Jackson en los años 30 del siglo XIX, que de haber salido adelante fue eliminado por un solo voto. Tal vez hubiera derivado el sistema político estadounidense hacia otra derivada, más parlamentaria, tal vez. En el caso de Rusia, Boris Yeltsin se lo tomó a la tremenda. No se lo tomó bien y empezó a bombardear la Casa Blanca de Moscú, que era donde estaba el Soviet Supremo, hasta el punto de acabar metiendo a la cárcel el que era el presidente del Soviet Supremo, el señor Ruslan Hasbulatov, que estuvo en 1994 en la prisión de Levonsforo y luego, posteriormente, hizo ese libro, que para mí es muy importante, muy relevante, de la impotencia del poder, La Rusia de Putin, que en castellano salió precisamente en mayo de 2014, en el momento en el que estaban tomando Crimea. Y por eso tuvo a bien, quien lo publicara, en ponerlo a circulación en ese momento, aunque, por ejemplo, yo lo adquirí en el Corte Inglés de Santander, en donde estaba este 21 ejemplar, y por tanto fue una suerte para mí el adquirirlo. Vi y vencí. Lo cogí y lo leí y me parece una maravilla para entender esa Rusia. Luego hay otros más libros, pero ciertamente en retrospectiva, esa Rusia que podía haber destruido su propia identidad. Lo mismo que ocurrió, pero con otros ingredientes respecto de... Y esto, tenemos un comentario con el beneplácito de Rubén Villamor en su libro acerca de los movimientos trágicos en Europa Central y Oriental respecto de 1917-1921, a pesar de que, como él mismo tiene en otro libro que tiene conversatorio sobre la zona del Cáucaso y toda Asia Central, en la época del 17 hasta el 21, pero también al 23 y también hasta el 32, e incluso en Asia Central en algunos puntos, conectando con la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con situaciones que trascienden los esquemas prefigurados. Pero, básicamente, encontramos que, por ejemplo, en 1918, en marzo, cuando se negocia y se finaliza el tema del Tratado de Brest-Litovsk, nos encontramos... Bueno, Brest-Litovsk es de la segunda, pero en la primera también están en Brest, negociando. Hay un equipo negociador de Ucrania separado del de Rusia en esas negociaciones con los alemanes en el primer tercio del año 1918.
Y nos encontramos también con la continuación de la guerra mundial debido al no reconocimiento del régimen de Moscú surgido del golpe de estado de octubre/noviembre, es decir, sí, de los bolcheviques. Porque había una asamblea constituyente en marcha, y esto lo hemos comentado alguna que otra vez en el canal, respecto de que los bolcheviques obtuvieron un 30%, si no llega, quizá menos, de esos votos en la asamblea constituyente. Por tanto, había un 70% de votos que no les correspondía y ellos tomaron el poder, siendo 3 de cada 10 en el Soviet Supremo de Leningrado. Y por tanto es un golpe de estado, porque las instituciones de transición hacia algo distinto se habían generado con la revolución, esta sí, de febrero, idealizada bajo la figura de Kerensky. Rusia, por tanto, estaba en un esquema de cosas inserto de un marco general como era la Primera Guerra Mundial, con acuerdos respecto de su permanencia e inmanencia en la lucha de unos coaliados frente a las potencias centrales. Eso, que debería de comprenderse, llevó el hecho de la subida al poder y luego la finalización formal con el Tratado de marzo del 18 en una intervención en Rusia para tratar de revertir esa situación. ¿Por parte de quiénes? Por parte de los países que estaban alineados con Rusia hasta ese momento. Y después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, con el armisticio de noviembre del 18, con la incorporación también de otros elementos, incluyendo también a los propios alemanes. Porque no podemos olvidar que, gracias a Versalles, se anuló el Tratado de Brest de marzo del 18. Por tanto, Rusia, que luego fue refractaria a Versalles, debe mucho a Versalles para su posterior evolución en los años 20. A pesar de que en Rapallo, en los años 20, llegó a un acuerdo con la Alemania de Weimar para entrenar a todas las fuerzas que no podían estar en Alemania debido a las limitaciones del Tratado de Versalles en tierras de Alemania, ya sea en la propia Moscú o Leningrado o en otros lugares, ya sea para la Kriegsmarine, la Luftwaffe, las fuerzas de tierra, acorazadas incluso, y muchos de los generales estudiaron allí, incluso fuerzas ligadas a lo bioquímico en una empresa en las afueras de Moscú. Esto es importante porque conecta todas las situaciones del periodo de los años 10 con los 20, los 30, con ese momento del 23 de agosto de 1939, que nos recuerda al Parlamento Europeo que hay que recordar a las víctimas del estalinismo y del nazismo juntas. Y todo eso nos lleva a momentos como Stalin después de la guerra, Khrushchev tratando de recuperar cierta formulación en base a el fin de las represalias contra el aparato del partido, porque en el discurso secreto del 56 remite a las purgas del partido, no a las purgas de la sociedad soviética. Y aún así fue complicado respecto, por ejemplo, de la ruptura con China y con ciertos países, respecto de... Luego, a Khrushchev en el 64 lo mandan a la dacha y ahí se queda, que es una jugada que luego intentaron con Gorbachev en agosto del 91, con ese golpe que hemos citado antes. Y luego viene Brezhnev, camarada de Leónidas, que estancó la Unión Soviética en un invierno de pesado sopor plúmbeo, en el que había un decaimiento, una decadencia bajo el permafrost, que no permitía ver más allá, y por eso estaban los kremlinólogos, que hacían como de augures, modernos augures, como la antigua Roma, para identificar cuáles eran las circunstancias. Esa Unión Soviética, que se metió en el tema de Afganistán en el 79, que tuvo todas esas vicisitudes respecto de Europa Central y Oriental, en el 53, en el 56, en el 68, en el 81, con respecto de Polonia, y muchas otras que podrían citarse respecto de Albania, Yugoslavia y países de fuera, ya sea la propia Finlandia, Suecia, Grecia, Turquía, y mucho más allá.
and so on, and so on, and so on. Como tenemos también ahí, por ejemplo, un conversatorio bien rico con David Díaz Cabo y Mariano López de Miguel respecto de Sir John Hackett, de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Guerras futuras, ¿no? Que también está muy bien para contextualizar. Eso acabó implosionando. A los años 80 no fue capaz de hacer frente a todos los desafíos que tenía, ya sea Afganistán, ya sea a carrera de armamentos, la guerra de las galaxias, ya sea la propia situación de la tecnología, como el software y el hardware, y el tema de la informática. Son muchos elementos que en los años 80 acaban por colapsar, por hacer que el sistema no podía avanzar más. Eso significa que el que llega, el nuevo, el más jovencito, el señor Gorbachev, tiene todo eso encima de la mesa en Perestroika y Glasnost, pero al final no fue capaz de transformar, sino agudizar las contradicciones que tenía internas el sistema. Eso lleva precisamente a ese 89 con la caída del muro de Berlín y a 1991 con la caída de la Unión Soviética. Y eso que genera esas independencias, para algunos ilegales, pero ilegales, ratificadas por todo el mundo, ratificadas por la propia Federación Rusa, ratificadas por el hecho de que la primera en independizarse es la Federación Rusa en 1990, abriendo la puerta a todas las demás. Lo cual ciertamente es alucinante. Pero es una vez más el tema del relato. Cómo se construye la historia y quién la distribuye. A los británicos siempre les ha ido bien. Piensan que son los más grandes del mundo. Y como su relato ha permeado para que parezca como que sí, bueno, pues tira millas. Ellos no van a ser los primeros en decir, no, en verdad, Vernon fue derrotado por Blas de Lezo en Cartagena de Indias. ¿Para qué? Son los demás los que tienen que decir, estos ingleses son mentirosillos. En realidad, Blas de Lezo fue más importante que Vernon en Cartagena de Indias. Es un asunto que permea respecto de Chernobyl, Legasov. Ahí está la serie de HBO para mostrarnos esa Unión Soviética que desaparecía y esa Federación Rusa que tenía esos mimbres que generaron esas situaciones de transición, de discontinuidad, que en buena medida pudieron generar una implosión, no solamente de la Unión Soviética, generando esos países, esas federaciones que estaban unidas en el ámbito de la Unión Soviética, unión de federaciones, de repúblicas, que pudieron haber sido establecidas en una unión distinta, que era lo que proponía Gorbachev en el año 90-91, y que fue colapsado precisamente por el golpe de agosto del 91, y propició luego las independencias de manera definitiva, sino que la propia Federación Rusa, hubo un momento en el que pudo colapsar, pudo implosionar respecto de alguna federación, algún oblast, alguna república que proclamó su independencia, proclamó su separación orgánica y estructural respecto de la Federación Rusa, como Tartaristán, que luego fue incorporada de nuevo con un acuerdo ventajoso en el ámbito fiscal, financiero, de presupuestos, control del petróleo, y que esto ha llevado hasta 2022, cuando el acuerdo fue laminado por mano y mando del señor del Kremlin. Son elementos, por tanto, importantes. Entender qué pasó en Rusia en los años 90. ¿Qué significó esa implosión política, económica, social, pero apertura también respecto de esos establecimientos que no recibían insumos, con esos precios que subían sin parar, con aquella dualidad respecto de todos esos bienes, todas esas instalaciones que eran para los del Politburó, con esa corrupción rampante, tanto la pequeña como la grande, como diría el muchacho Prego de Crónicas de la Estepa Rusa. Ahí está Rusia, en los años 90. Y en ese contexto, es en el que se puede entender que hubiera un equívoco. Un equívoco que no es nuevo. No es nuevo porque 12 años antes, el señor Petrov, teniente coronel, en 1983, ligado tal vez a Evil Archer,
Puede ser. Pero en cualquier caso, identificó una máquina a la que estaba en cuidado, de manera de persona de guardia, de la seguridad del Estado, dio a través de la máquina 5 cacharros que llegaban. Y pensó, nos van a hacer un ataque global a los occidentales, malvados, capitalistas de Estados Unidos, con 5 cacharros. De querer atacarnos, nos atacarán con cientos de cacharros, ¿no? Será un ataque para anular nuestra capacidad de reacción. Con lo cual, vamos a tomarlo con tranquilidad. Va a fumarme un cigarrito y que sea lo que tenga que ser. Porque esto me huele mal. Y ya fue entonces, en 1983, un error de la máquina, porque no había tal ataque de los capitalistas malvados occidentales. Imagínense si Petrov hubiera sido alguien distinto y hubiera dicho, es nuestra oportunidad, vamos a regresar a los Estados Unidos a la edad de piedra, nos han dado la oportunidad para devolverles el golpe y darles duro como merecen. Bueno, aquí también está la persona es importante, además de los medios técnicos, la valoración, el punto para la respuesta ante los desafíos. Y por tanto también aquí hay alguna otra persona en el que ese equívoco pudo decirle al propio Yeltsin, parece que nos están atacando, puede ser que la cosa esté chunga para los informes y para la maquinaria, pero no vamos a ser tan tontos de darle todo el poder a la máquina. Tenemos algo entre las orejas. Boris, vamos a tener templanza, una templanza rusa, y vamos a esperar. Y ese esperar llevó a otra vez, como con Petrov, a tener un momento en el que, por un lado, cierto, se verificó que Rusia no estaba en condiciones y que no era fiable, por lo menos en los instrumentos que tenía. Alguno dirá, es que porque perdimos el interceptor de Lituania y estaba ahí, y el otro que estaba en otros lados y que se han independizado y por tanto, y no tenían dinero en ese 91-95. Resultemos en decir que en algunos países, en el 95, es cuando se fueron, efectivamente, el último soldado de, por ejemplo, las repúblicas bálticas. O también de la zona de Alemania. Por tanto, las cosas son procesos, no imágenes fijas. La historia nos da estos momentos. Hemos de conocerlos para comprender las épocas, comprender el contexto en el que se da en ese 1995, qué era lo que había en Rusia, qué es lo que había en el mundo, y entender que era plausible que esto sucediera así debido a la propia situación de Rusia, no inducida, no venida de la trilateral, ni de Washington, ni porque destruyeron, ni enviaron, montaron el capitalismo, sino por elección propia. Elección propia que derivó en estas debilidades intrínsecas que acabaron por implosionar y construir la Federación Rusa, y sobre esos escombros vieron que la única posibilidad era a través de este Vladimir Putin, que, digámoslo claro, se está llevando a una suerte de feudalismo, no de reconstrucción de la Unión Soviética, sino de lo peor de los zares, con uno de los peores zares que podría haber elegido, como es el zar Alejandro III. Un zar que dijo que los avances que había hecho su papá, Alejandro II, como la eliminación de los siervos de la gleba y muchas otras cosas progresistas para la época, para un reino como era aquel, la Rusia, pues le parecía que había sido ir demasiado lejos. Y como Alejandro II, tal vez Boris Yeltsin, su hijo político, Alejandro III, alias Vladimir Putin en la actualidad, nos está regalando un nuevo zarismo, un nuevo imperio ruso al que habrá que frenar con convicción. Y bueno, sin más, que los patitos, que ricasco. Agur, Berobat, Betty Helpian.